ya pasó ya más de un año de gestión de Milei y compañía, viendo indicadores, viendo números. ¿Qué análisis hace la Bolsa de Comercio, los colaboradores que tienen ahí, con respecto a lo que pasó y de lo que viene? Y lo que viene. Y lo que Sí, tal viene. cual. Bueno, la verdad que por ahí, desde el punto de vista de digamos, del gobierno de Milei, digamos, habiendo concluido un año, hay resultados que eran de alguna manera impensados, ¿no? La verdad que uno analiza las principales variables, ¿viste? De que van desde el resultado fiscal, la caída fuerte de la inflación respecto de, comparando diciembre del 23 contra diciembre de este año, la brecha cambiaria, la evolución de los dólares contado con liqui, el riesgo país, qué sé yo. Por ejemplo, el resultado fiscal al año pasado era 5 puntos el PBI, digamos, y hoy estamos con un resultado fiscal positivo, digamos, versus el negativo de aquel momento. La inflación de diciembre fue casi 26%, hoy está en 2,7%. La brecha cambiaria era 150% en aquel momento, acá estamos con una brecha del 5%, bueno, ayer subió un poco al 10%. El dólar CCL estaba en 1.200, hoy está en 1.100 y pico, digamos, después de haber caído a 1.050, digamos. El riesgo país, 2.300 contra 745, 700 en el día de ayer. Las reservas internacionales también, que eran negativas, ahora en más de 11.000 millones, ahora están ahí casi en cero, digamos. La pobreza, digamos, al primer trimestre del 24, que está en más o menos el 55% y está en 50%, siguen siendo números, ese número es una de las que más duele pendientes claramente, y duele muchísimo. Los depósitos en dólares, después de haber concluido un blanqueo, han subido más de 20.000 millones de dólares. Bueno, la tasa de política monetaria, por ejemplo, el Banco Central bajó de 133% en diciembre a 32% hoy, digamos. Bueno, entre otras variables, digamos, relevantes. El correlato de eso, digamos, ha sido de alguna manera que, bueno, en lo que nos compete a nosotros, digamos, como asesores financieros y demás, un año espectacular para todos los activos argentinos. Básicamente, el índice Merval, que nuclea las acciones líderes de Argentina, ha crecido casi un 180% en el año, en pesos, y en dólares un 130% aproximadamente. Todo lo que son los bonos soberanos, digamos, sobre todo los bonos en dólares, han tenido un desempeño similar en cuanto a variación de sus precios, con lo cual digamos, el balance del año es realmente muy positivo, digamos, desde el punto de vista político también, con un gobierno muy débil, sobre todo en el Congreso. Han podido llevar adelante muchas de las reformas, digamos, que el presidente había anunciado en su campaña, digamos. No fue fácil, obviamente, pero a pesar de esa debilidad política, se han aprobado algunas leyes, digamos, y decisiones importantes que están de alguna manera sentando las bases para lo que puede venir hacia adelante, digamos. ¿Y qué puede venir? ¿Qué ven ustedes en el horizonte? Bueno, el año que viene hay desafíos, digamos, importantes que tienen que ver con, primero, el levantamiento del cepo. Obviamente que en un escenario donde la brecha cambiaria es del 10%, digamos, el costo de salir debería ser muy reducido, digamos, ¿no? De hecho,
excepto ayer, digamos, los días previos, la brecha estaba en el 5%, digamos, era prácticamente nula, digamos, ¿no? Y eso supone, normalmente cuando se libera el tipo de cambio, el dólar oficial se acomoda a los dólares financieros. Al haber una brecha escasa, digamos, el recorrido que tiene el oficial es muy pequeño, digamos, y en consecuencia el impacto en precios y demás también. Pero el punto es que el levantamiento del cepo es un paso enorme, pero también hay un montón de regulaciones, digamos, que tienen que ver con el acceso al mercado de cambios, que el gobierno debería ir levantándolas gradualmente a medida que ese mercado empiece a funcionar de forma más normal. Por ejemplo, ¿Cómo podría los dividendos de empresas, digamos, acumuladas, o sea, las empresas que son filiales de empresas del exterior, que tienen su operación en Argentina, desde hace muchísimos años no pueden remitir dividendos a sus casas matrices. O sea, la plata que ganan, que pueden llegar a ganar con la inversión, tienen un rédito X. Exactamente. Pero por normativa no la pueden enviar a sus casas centrales, que por ahí esto es algo, financió por ahí algún proyecto, por ejemplo, no sé, a la Ford. Sí. Claro. O hasta los mismos bancos, digamos, empresas de cualquier sector de actividad, las mineras, bueno, hay muchas empresas que tienen bloqueado, digamos, el pago de dividendos al exterior por justamente la existencia del cepo, digamos, y eso supone un desincentivo claramente a la inversión, que el gobierno, con mucha astucia, digamos, lo resolvió a través del RIGI, digamos, ¿no? Porque el RIGI prevé la remisión de dividendos, de utilidades, digamos, al exterior, independientemente de lo que pase con las restricciones cambiarias, digamos. Es como un seguro, digamos, una garantía que le dan a las empresas que eventualmente inviertan en Argentina de poder sacar su rédito, digamos, ¿no? Claro. Sí. Y esto es un tema, por ahí parecería, hemos escuchado en los últimos años muchos discursos vinculados al tema de por qué la llevan y demás, digamos, ¿no? Pero hay una realidad. Cualquier persona, bajemos, digamos, a la situación de una pyme, digamos. Yo hago una inversión, pongo un negocio y yo quiero sacar la plata que gano, digamos. ¿Para irme de joda o para invertir en otro lado o encarar otro lado? Claro, para lo que sea, digamos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, si una empresa del exterior viene a hacer una inversión monstruosa en Argentina, digamos, viendo el potencial que tienen, no sé, el sector de energía, el sector de la minería, bueno, etcétera, hasta el mismo mercado interno, puede haber inversiones derivadas de empresas, digamos, que vengan a explotar un mercado interno que si la Argentina se dinamiza va a ser cada vez más grande. Esas empresas necesitan disponer, cuando tengan utilidades en Argentina, disponer de esos fondos, como cualquier inversor, digamos, ¿no? Sí. Entonces, y eso hoy no lo pueden hacer. Por eso el régimen RIGI es tan importante, porque libera, digamos, a las empresas que se adhieran, tanto locales como extranjeras, digamos, libera de esa opción. Hay muchísimas más ventajas, digamos, del RIGI, pero hablando un poquito de lo que se viene, digamos, como me comentaste, me preguntaste, ese es un desafío importante que por ahí podría implicar, de la misma forma, viste, que el Banco Central emitió los BOPREALES para cancelar deuda que los exportadores tienen con el exterior, digamos, los importadores. Quizás se pueda emitir algún tipo de instrumento de deuda desde el Banco Central a las empresas que tienen dividendos bloqueados, digamos, para pago al exterior, y de esa manera se
se pospone en el tiempo la erogación de esas divisas hasta tanto el Banco Central recomponga su posición en reservas netas, digamos. Y la liberación del cepo va a implicar, digamos, salir de un corsé que genera restricción a la economía, digamos, para crecer. Entonces esa es digamos, una movida sumamente relevante y esperada. Viste, hemos visto algunos reportes de bancos de inversión extranjeros que dan cuenta de que el primer trimestre del año que viene se va a liberar el cepo. El gobierno, viste, sigue diciendo lo vamos a hacer cuando estén dadas las condiciones, sí, claro, etcétera, etcétera, pero viste, mientras la siguen tanto, posponiendo. El poncho no aparece. Justo le quiero preguntar eso. Están dadas las condiciones, hay varios indicadores que ya bien nos ha explicado usted, sin embargo todavía se está posponiendo. ¿Cree que, primero que estén dadas las condiciones, ya lo respondió, pero creo que el gobierno de Milei va a poder cumplir con esta promesa de levantar el cepo? Sí, yo creo que sí. ¿O que tiene verdadera intención de hacerlo al menos? Sí, yo creo que sí, es, digamos, yo creo que están cómodos con el cepo, digamos, Obvio, claro. Están cómodos porque está yendo muy bien, digamos, todo, digamos, ¿no? Pero claramente el año que viene hay muy importante vencimiento de la deuda, sobre todo en enero y julio vencen más de 5.000 millones de dólares de deuda que emitió, entre otros, el gobierno de Fernández en el 2020 con los bonos reestructurados, digamos, esos vencimientos de deuda requieren, que Argentina tenga la capacidad de abonarlos. Los de enero prácticamente están ahorrados, entre comillas. Sí, dice que ya tienen la plata. Que está haciendo el Ministerio de Economía con el Banco Central y demás, con el exterior. Pero bueno, esos dólares están. Ahora, los dólares de julio todavía no, y eso va a depender en gran parte de cómo se movilice la economía en el primer semestre. Y si hay o no acuerdo con el fondo. Tenemos todos los dólares que vienen de la exportación, sobre todo de la agroexportación, sí. Y eso debería reforzar las reservas internacionales durante el primer semestre y dejar, digamos, al Banco Central en condiciones de hacer frente a esas erogaciones. Pero ahí... Julio. Sí. No, perdón, continúe, pensé que cerraba ahí. Después quiero hacer una consulta. Además de esa cuestión, hay otra variable que también es deseable, digamos, entre comillas, que en la medida que el riesgo país siga cayendo, y esto estamos hablando de niveles ya de 500 puntos menos, digamos, de riesgo país, Argentina podría salir a ofrecer deuda, a financiar, como hacen los países normales del mundo, digamos. Volver a los mercados internacionales. Volver a los mercados para pagar, digamos, deuda emitida con otra deuda, digamos. Y eso va a ser fundamental para generar alivio, digamos, a la posición de reservas. Pero claramente depende de que tengamos un primer semestre del año muy similar o aún mejor quizá de lo que fue este segundo semestre del año, digamos, ¿no? Con reducción del riesgo país, con una conducta fiscal intachable como ha sido todo este año, digamos, con una economía que ya empieza a mostrar más signos de que más sectores de actividad económica están en verde, digamos, no solo en las comparaciones respecto al mes anterior, sino en las comparaciones interanuales, o sea que la economía efectivamente y que esté creciendo y eso se verifique en los distintos sectores de actividad económica, digamos. Te escucha, Lisandro, te escucha sí. Barrio Sima. Bueno, estuvimos hablando hasta ahora de mucha macroeconomía. Yo quiero traerlo a un terreno mucho más simple, pero me parece que también está muy relacionado con la actividad de ustedes. Sí. Mucha gente ya empieza a cobrar el aguinaldo, y si bien muchos van a pagar deudas con el aguinaldo, otros tal vez quieren
hacerlo rendir un poquito. ¿Qué recomendación haría? A mí, por ejemplo, las billeteras virtuales que estoy manejando, las de mi esposa también, nos empiezan a... se activó para comprar dólar MEP, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer el trabajador común con su aguinaldo que lo quiera hacer rendir un poco más? Bueno, mirá, ahí hay un tema interesante, digamos, que hoy siempre para tomar una decisión tengo que ver un poquito cuáles son las perspectivas hacia adelante, digamos, qué es lo que puede pasar. Y la primera digresión que uno tiene es, me quedo en peso, me voy a los dólares, digamos, ¿no? Esa es la primera, digamos. Sí. Es decir, me cubro ante una eventual suba del tipo de cambio o sigo aprovechando las tasas en pesos, digamos, en el mercado de capitales que son muy positivas, son positivas en términos reales, y segundo que al tener un dólar relativamente planchado también me está generando rentabilidad en dólares, digamos. Y respecto a eso, la respuesta todavía es ambigua, digamos. ¿Por qué? Porque hemos asistido a un proceso de caída del tipo de cambio desde los 1500 hasta casi 1050, y hoy estamos de vuelta en un nivel de 1100, 1100 y pico, digamos. La decisión de subir, digamos, tomar posición, digamos, en dólares es por ahí defensiva, en términos de decir, bueno, si yo veo muchos nubarrones hacia adelante, digamos, puedo decir, bueno, me posiciono en dólares para cobertura y le trato de sacar una renta invirtiendo en algunos instrumentos como fondos comunes de inversión, etcétera, etcétera, que le puedo sacar 3, 4, 5% anual en dólares, que es una muy buena tasa, digamos, sin asumir riesgos, digamos. Claro, nada, pero hay una realidad respecto a ese tema, es que cuando vemos la información que nos arrojan los futuros de dólar del mercado Malva Rofec, etcétera, etcétera, vemos que las tasas de depreciación del tipo de cambio están muy alineadas con la tasa esperada de inflación, digamos. Y eso implica en definitiva que el mercado no está viendo un salto cambiario que yo podría aprovechar como inversor si me posiciono en dólares, digamos, específicamente, ¿no? Entonces, ese es un dato que es muy relevante, digamos. Fíjense lo que está pasando en Brasil, digamos, hoy, digamos. Estamos asistiendo a un proceso donde el real está perdiendo valor, ha perdido más del 20% de valor en el último año, fundamentalmente por las señales que está dando el gobierno de Lula respecto de su plan fiscal, su plan de gobierno, etcétera, etcétera. Digamos, como que ya la vimos esa película, digamos, nosotros, a pesar de que Brasil tiene un banco central independiente, bueno, tiene algunas diferencias importantes respecto del funcionamiento habitual de nuestra... Pero con esto lo que quiero decir es que parecería que el posicionamiento en dólares no sería tan rentable como en algunos momentos del pasado, porque la expectativa de salto cambiario no está. Son casi nulas, digamos, y lo que se espera es que el dólar vaya acompañando el precio, digamos, de alguna forma. Claro, lo que pasa es que hay esa tradición, esa matriz de pensamiento, te vas al dólar y estás supuestamente tranquilo. Entonces, sí, bueno, aunque sean $200, pero lo tenés ahí en una media o en una billetera virtual ahora. Exactamente. Y entonces, eso que hace que hoy por hoy, digamos, sobre todo en los últimos 2-3 meses, fueron muy rentables las inversiones en pesos, porque la rentabilidad que estábamos sacando en pesos eran en dólares también, porque el dólar estaba planchado. Entonces, en un escenario así, una cartera que esté más focalizada en pesos, digamos, que en dólares, dependiendo un poco las preferencias del inversor y el asesoramiento, digamos, ¿no? y el asesoramiento. Exactamente, y dentro de lo que son los instrumentos en pesos, ya va a depender un poquito del perfil del inversor, pero fundamentalmente, qué sé yo, para un inversor conservador,
le puede sacar mucha más renta que en una billetera. Y se puede y se puede hacer la operación casi igual de simple que con una billetera virtual, poder comprar títulos de empresa o de CEDAR de los mercados internacionales. Te cambio de tema, pero tiene que ver con lo financiero. ¿Qué nos va a cambiar con el tema de la eliminación del impuesto país? Sí, quería leer un mensaje, decía... vamos a lo importante, se elimina el impuesto al cambio de divisas. Total. Primero que no es un impuesto al cambio de divisas, sino es un impuesto que pusieron que supuestamente iba para financiar a los jubilados también, recordemos. Sí, que iba a ser transitorio también. Que iba a ser transitorio y hace 4 o 5 años que está el impuesto país. Eliminar el impuesto maíz, ¿cómo lo vamos a vivir el ciudadano común de a pie? Sí, bueno, los impactos son, en primer lugar, tenemos el impacto en el dólar ahorro, o las compras de bienes y servicios que hacemos, digamos, en el exterior. Sí, pagar Netflix, pagar Spotify, digo, como mínimo, digamos, como para que la gente... pero yo me refiero a las compras, es decir, los impactos son distintos en porcentajes, porque... en primer lugar, el dólar tarjeta y el impacto en el dólar, digamos, que saco cuando compro, no sé, viene en tienda mía, Amazon o donde, digamos, en esos lugares, claro. Es de un 30%, o sea, se me va a bajar más o menos 300 pesos el valor del dólar, por digamos. Cada dólar, 1.600, te va a quedar 1.300 y pico, digamos. Después, ese es el primer impacto que obviamente que es positivo. O sea, vas a necesitar menos pesos para pagar lo que compres en el exterior. Porque esa operación, aún haciéndola en pesos, antes tenías un impuesto que ahora te lo reducen. Exactamente. Y tu dólar, en vez de estar en 1.668, que es el impuesto del dólar tarjeta por comprar en el exterior, va a bajar a 1.355, o sea, 300 pesos menos. Exactamente. Y después están, digamos, las cuestiones. Esto es importante, sobre todo para la gente que por ahí siempre está haciendo comparaciones entre cuánto me sale un producto afuera y un producto en Mercado Libre, digamos, ¿no? O sin hacer, publicidad, digamos, pero normalmente todos hacemos esa comparación y a veces decimos, no, me banco 30 días de paquete, digamos, de espera, de envío, digamos, de espera. Y me ahorro unos cuantos pesos, digamos, ¿no? Claro. Entonces, eso es concreto para la gente que compra y está haciendo ese tipo de comparaciones, va a tener un ahorro, digamos, en sus erogaciones habituales. Después, algo que es más trivial o mundano, digamos, que son los servicios de streaming, que van a bajar más o menos 5%, que no es una locura, pero bueno, al fin y al cabo, hoy es un ahorro, digamos, interesante. Cuando uno empieza a sumar, viste, si tiene suscripciones de Netflix, de, qué sé yo, de Amazon, de Spotify, de IMAX, Spotify, qué sé yo. Y te YouTube, compraste una placa de PC en Alibaba, te vas a ahorrar unos cuantos pesos ahora. Claro, entonces, si bien, fíjate vos que en estos casos de los servicios de streaming no es del 30%, pero hay un ahorro. Y después está el ahorro que tienen, eso ya no le pega a la gente común directamente, pero quizás sí indirectamente, que es el ahorro para los importadores, que dependiendo el bien del que se trate, te pega esa reducción, digamos, en el dólar de importación, digamos, que puede ser, no sé, 7, 8%, digamos, adicional. O sea, pero eso puede hacer que bajen también acá en el mercado minorista, digamos, los productos importados. Exactamente, por eso digo que eso es indirecto, porque va a depender de la decisión del importador de transmitir la baja de precio, digamos, por el impuesto país al producto final que le está vendiendo al consumidor, digamos. Estimamos que sí, digamos, que podrá ser una reducción de entre el 6, 7, 8%, digamos, en esos bienes importados, dependiendo de la escala que tengan, digamos, de
de tributo de impuesto país. Pero claramente una medida positiva. Todavía en el dólar tarjeta sigue estando la retención del impuesto a las ganancias, digamos, el 30%, pero bueno, hay, al fin y al cabo hay una disminución, digamos, de la erogación en el caso de que uno pague contra tarjeta de crédito, digamos. Está claro. Barrio Sima, gracias por atendernos, estimado. Si no tengo la oportunidad de verte, buenas fiestas, Julio, para vos y todo tu equipo ahí de la Bolsa de Comercio del Chaco. Dale, muchísimas gracias, como siempre, Diego, Lisandro, Fanny, hablar con usted y con toda la audiencia. Y también replico el saludo para todo el equipo de la radio y fundamentalmente para todos los que están escuchando en este momento el programa. Un abrazo grande. Muchas gracias.